Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal Adrilava y hoy vamos a aprender cómo hacer limpieza de tu motor después de mucho trabajo, cuando simplemente esté sucio. Estoy seguro que has llegado a un momento que tu motor lo has visto como esto, cochino, sucio, una desgracia. Tanto la culata, que es todo esto, el cilindro y el motor en general. Y estoy seguro también que has visto como esto, que la parte donde entra la cadena también está una cochinada, suciedad por todo lado y con manchas de aceite o simplemente óxido en la parte interna del cilindro, entre los respiraderos del motor. Por ejemplo, ustedes pueden apreciar acá que este motor le he acabado de hacer algunos arreglos y me ha quedado todo sucio y cochino, una desgracia por no decirlos. Y hoy vamos a aprender a darle solución a esto. ¿Y qué vas a necesitar? Solamente un depósito en la cual vayas a introducir el líquido, un cepillo y un trapo viejo, lo que tú tengas en casa para que puedas hacerlo de manera sencilla. Y lo vamos a hacer durante 15 minutos. Tú lo puedes hacer media hora, una hora, el tiempo que te plazca, hasta dejarlo brillando tu moto. Este método te va a ayudar, amigos, a que tu motor quede completamente limpio. Prácticamente lo vas a dejar a su color natural, a su color de fábrica que ha venido. Y como les dije, y también vas a necesitar el diésel o petróleo, como le ves. ¿Para qué? Para que el diésel y el petróleo arranque toda esa mugre, esa suciedad y sobre todo estas suciedades que ven adentro. Miren, cochino, tierra, si vas a encontrar con óxido, todo eso lo vas a hacer. Por ejemplo, vamos a que miren por acá, miren, el motor está una desgracia, cochines total. ¿Ve? Miren, me está botando aceite por este lado, está cochino el tubo, una desgracia. Miren por acá. ¿Ve? Así que lo que vamos a hacer es darle una limpieza. Le he sacado la bujía para que ustedes lo puedan apreciar mejor y de esa forma puedan apreciarlo. O sea que vas a agarrar tu diésel y lo vas a aflojar la tapa, vas a colocar en posición tu envase o tu depósito y vas a agregar el diésel en ese lado. Con esto va a ser suficiente para el momento. Por el momento, una vez que tengas el diésel ahí, obviamente vas a cerrar bien tu galonera y vas a agarrar tu cepillo. Solamente vas a remojar y vas a empezar a limpiar ahí. Miren, vas a empezar a limpiar todo tu motor. Miren por acá. Miren estas cochinadas. Y van a ver después cómo queda. Lo vas a limpiar así, lo vas a ir dejando bien. A medida que pase el cepillo, lo vas a ir dejando por ahí, limpiando bien. Esto sirve, amigos, el diésel te lo deja prácticamente muy limpio, como si lo estuviera sacando de la misma fábrica. Ojo, he visto videos en los cuales muchos agarran, lo agarran con, con lijas, los despintas el motor y lo dejas brillando como espejo. Ojo, nunca hagan eso, amigos, porque esa forma les va a perjudicar muchísimo el motor. Ese rato queda bonito, pero a pasar un mes, 15 días, esa parte brillosa empieza a ser prácticamente como el espejo. Cuando tú lo agarras y lo exhibes en el sereno, empieza a despintarse feísimo. Mejor es limpiar. La pintura está ahí para proteger el motor y solo lo podemos dar una limpieza para que ustedes mismos lo puedan hacer en casa. Mírenme. Después que haces eso, vas a agarrar tu trapo, como este por ejemplo. Miren, un trapito, y vas a empezar a sobar toda la parte sucia. Miren, y empieza a dar forma al motor. Miren cómo va quedando.
igual por acá arriba, de estos lados. ¿Ves? No hay nada que el diésel no pueda sacar, y un buen cepillo. Esas rendijas del motor de acá, lo que vas a hacer es meter por acá. Vas a meter así, ve, un extremo de este trapo que tengo en la mano acá, y el otro extremo por el otro lado, y lo vas a agarrar así. Si no lo puedes, como les digo, es de extremo a extremo. Yo lo agarro así porque con un lado obviamente estoy grabando, y con la otra mano lo hago así, ¿no? Miren, y van a ver el resultado final, cómo les va a quedar de maravilla. El diésel arranca todo, la suciedad, y le deja el color blanco original, el que realmente es su color del motor, con el que viene pintado, la pintura original. Así es como lo deja el diésel. Miren, va dando forma. Por acá, como ustedes pueden ver, miren, todito hay grasa, ¿ven? Agarras tu cepillito, remojas y empieza a darle forma, a limpiar. Miren, aquí hay, por ejemplo, pintura, de lo que cayó un poquito de pintura. Tú agarras tu cepillito nomás, mueves así, no metas lija. ¿Por qué? Porque la lija lo despinta, y la pintura, y al despintar la pintura prácticamente estás desprotegiendo al motor de la contaminación ambiental. Por ejemplo, el frío, el sereno, el sol mismo al motor sin pintura lo dejan feo. Por eso es que muchas veces las fábricas tienden a pintar los motores de blanco, colores de cromado, para que lo proteja y lo dé más brillo. Si tú lo vas a agarrar, lo vas a hacer brilloso, como ves en otros videos, olvídate, amigo. Ese método yo ya lo intentaba hace 15 años atrás, cuando era más joven, que digamos, cuando aprendí a mecánica, por querer tener mi moto brillosa, que he hecho, y a las finales le metía brillador todo y quedaba feísimo. Por eso es que les invito mejor a hacer este truco con el diésel. El diésel ayuda a mantenerlo, le da brillo natural, y sobre todo te ayuda a mantener su color como viene el motor. Miren cómo va quedando. Y ustedes miran mis videos anteriores, se van a dar cuenta que mi motor es bien viejo. Miren cómo va quedando ahora. Miren, y cómo lo van a reconocer, porque estas tapas, toda es la que tiene. Miren, no tiene ni tapa cadena acá, esa parte. Y si ustedes miran otro video anterior, se van a percatar que mi motorcito ha sido viejito, ni siquiera ha sido nuevito. Miren cómo va quedando. Miren, prácticamente está ennueveciéndose, prácticamente como nuevo. ¿Vieron? Así es, amigos, como se debe arreglar todo. Ahora sí vamos al otro lado a limpiar esta mugre. Miren, por acá ve lo que me está cayendo aceite por este lado. Solo con diésel, o a lo que nosotros lo llamamos petróleo. De hecho, el petróleo, para hacer lavados internos al motor, para hacer unos lavados dentro del motor, es magnífico. Miren cómo está acá, y lo van a ver después. Así vas a ir sobándolo, amigos, y tú te vas a dar cuenta cómo queda al final.
Yo voy a seguir lavando por todo el tubo. Le vas a dejar un color original a tu motor. Puedes lavar el fierro, no hay problema, todo te va a ayudar. Pruébalo y después, como se dice en mi país, me cuentas y te estoy seguro que te va a quedar de maravilla. Así como ustedes pueden ver, vamos a seguir por acá ahora sobándolo. ¿Para que lo sobamos? Para que esta suciedad se limpie. Miren cómo va agarrando forma la moto. Miren, y ustedes, como les digo, han observado mis videos anteriores, se van a dar cuenta que mi moto está una desgracia. De hecho, los mecánicos así se preocupan en arreglar la moto de las personas que su moto. Ahora ustedes pueden apreciar, miren cómo va quedando, prácticamente como nueva. Pero como les digo, esta forma de limpiar el motor sirve para que tú lo limpies completamente, toda la mugre, la suciedad que tiene. Ahora vamos en este otro lado, observen, miren. Y si ustedes miran, pareciera que lo hubiese cambiado el motor, correcto, pero sin embargo yo en ningún momento lo he cambiado. Ustedes pueden apreciar que está tal y como está. Miren su marca Lifan, miren por este lado, miren, está exactamente igual. Ustedes lo pueden ver y está correctamente, magníficamente limpio. O sea que no hemos hecho prácticamente nada del otro mundo, simplemente agarrar diésel, que acá ya se me ha acabado. Miren cómo empieza a salir en el depósito la suciedad, y agarrar un cepillito. Ojo, el cepillo que sea de niño, no vais a usar este cepillo grueso porque es muy áspero, no lo limpia bien, ¿me entiendes? Miren, con un trapo agarras, como les dije, así todo lo limpia y lo va dejando. Miren cómo va quedando a su color original. Y es más, cuando estoy seguro, cuando lo vean la gente o mis amigos van a pensar que cambia de motor. Sin embargo, es el mismo motor, que simplemente y hecho es lavarlo con diésel. Por eso la mejor forma de conservar tu moto es darle su buen lavado. Y qué mejor con hacerlo con diésel. Ahora, después que tú lo has lavado con diésel, con petróleo, lo que le decimos en Perú, puedes agarrar y lavártelo con aceite y agua después, así una vez que has hecho eso, y vas a ver, te va a quedar muchísimo más blanco. Y si tu motor tiene algunos negritos por acá, así con la punta de esto lo sobas así, o puedes agarrar un palo, un pedazo de palo como este, y puedes sobártelo ahí y vas a ver cómo va quedando. Este es, amigos, el resultado que va quedando. Miren, limpiecito por dentro, por fuera, por acá todo. Acá está un poco oscuro, no se ve, pero miren el motor a comparación de antes. Por eso, amigos, así es como va quedando un motor después que has lavado con diésel la parte de la caja, el cilindro y la culata. Excelente forma de lavar es con diésel. No hay cosa que restregarle al diésel. El diésel es súper, de hecho, para lavar las piezas, el helame, incluso muchísimo mejor con diésel. Lo dejas en un balde con ace mezclado, diésel y ace, lo metes todas las piezas del motor y lo dejas con agua mezclado, diésel, agua y ace. Al siguiente día lo metes, lo sacas después que las has hecho toda una noche remojar, y las piezas te van a salir como nuevas, parecen de fábrica hechas. Ese es un tips excelente, amigos. Así que te invito a seguir viendo mis videos, suscribirte a mi canal, recomendar a tus amigos, que te voy a enseñar más cosas interesantes para tu motocicleta, para que tú puedas mantener en buenas condiciones. Miren, amigos, el claro ejemplo de lo que es lavar con diésel. Dale más brillo a tu moto, pero no hagas despintándolo como en otros videos que lo meten lija, lo meten y lo despintas todito. Queda bonito, pero en un mes se hace opaco debido al clima, al sereno, a la humedad, se hace opaco. El motor queda horrible. Es por eso que las tiendas, diré las fábricas que hacen motores, lo pintan. ¿Para qué? Para conservarle
el motor y de esa forma la pintura también se conserva. Miren, ve, cuando tú lo lavas con diésel te queda como nuevo. Ahora sí, como les digo, tú miras mis videos anteriores te vas a dar cuenta que es el mismo motor y miren cómo ha quedado ahora. Sin nada más, amigos, que decirles, solamente invitarles a mi canal, a suscribirse a mi canal y como siempre recomendarle a tus amigos y hasta otra oportunidad. Espero que les sirva el video, háganlo con precaución y no olviden que estamos aquí para servirles.